Imagina abrir una tumba que ha estado sellada durante miles de años, y que al hacerlo desates una fuerza oscura que nadie entiende. Bienvenidos, buscadores de misterios y exploradores del pasado. Hoy, les traigo una historia que no solo ha desconcertado a arqueólogos, sino que ha dejado una huella de terror en la historia de la humanidad, la maldición de Tutankamón. ¿Qué sucedió realmente en 1922, cuando se desenterró la tumba del joven faraón? ¿Fue una simple coincidencia o algo más oscuro y peligroso se desató desde las profundidades de Egipto? Acompáñenme en este viaje, porque hoy descubriremos juntos la verdad detrás de la maldición de uno de los faraones más enigmáticos de todos los tiempos. Esto se va a poner épico. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Imagina que, tras más de 3000 años de descanso, un faraón niño regresa desde el más allá para vengarse de quienes profanaron su tumba. ¿Es posible? Quédate hasta el final y prepárate para sorprenderte. La historia comienza en 1922, en el corazón del Valle de los Reyes, en Egipto, donde durante siglos se habían descubierto tumbas de faraones y nobles. Pero esta tumba era diferente, estaba completamente intacta. Un arqueólogo británico llamado Howard Carter llevaba años buscando algo que muchos pensaban que ya no existía, una tumba intacta de un faraón. Carter ya había trabajado en Egipto durante más de una década y, aunque había hecho descubrimientos interesantes, siempre sentía que algo más grande estaba por revelarse. A pesar de las dificultades económicas y la competencia de otros arqueólogos, algo le decía que allí, en el Valle de los Reyes, se encontraba una tumba sin igual. Y tenía razón. A finales de 1922, el equipo de Carter finalmente dio con lo que parecía ser la entrada a una tumba sin abrir, sellada desde tiempos de los faraones. Pero lo que nadie esperaba es que esta tumba perteneciera a un faraón joven y casi olvidado, Tutankamón, quien gobernó Egipto durante un breve periodo en el siglo XIV a.C. El joven faraón subió al trono a tan solo 9 años y murió a los 19, dejando un reinado caracterizado por su corta duración y por su repentina desaparición. No se sabe a ciencia cierta qué causó su muerte, pero su vida y su reinado quedaron envueltos en el misterio. Al abrir la tumba, Carter y su equipo descubrieron un tesoro indescriptible, máscaras de oro, joyas, artefactos de valor incalculable y una gran cantidad de objetos que habían sido colocados para acompañar al faraón en su viaje al más allá. Sin embargo, no sabían que en ese mismo instante, algo mucho más oscuro estaba despertando. Lo primero que ocurrió fue la muerte de Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición de Carter. En la misma noche en que se produjo la apertura de la tumba, Lord Carnarvon sufrió una picadura de mosquito mientras se encontraba en el Cairo. Aparentemente inofensiva, la picadura se infectó y, al poco tiempo, el hombre sufrió una septicemia que lo llevó a la muerte en cuestión de días. Lo curioso fue que esa misma noche, algo extraño ocurrió en el Cairo, se fue la electricidad en toda la ciudad. Algunos testigos afirman que fue un apagón total, como si el mismo poder que custodiaba las tumbas de los faraones hubiera decidido apagar las luces. Pero las coincidencias no terminan ahí. Se dice que la perra de Lord Carnarvon, llamada Susie, comenzó a aullar de manera desconsolada la misma noche de su muerte. Los informes afirman que el perro murió de forma inexplicable horas después, y algunos de los presentes aseguran haber visto cómo su cuerpo se desplomó justo cuando Carnarvon falleció. Esta fue solo la primera de una serie de muertes que los medios empezarían a relacionar con la maldición de Tutankamón. A medida que los meses pasaban, la maldición de Tutankamón no parecía detenerse. La lista de personas vinculadas al descubrimiento de la tumba que murieron de manera extraña comenzó a aumentar. No se trataba solo de los miembros del equipo de Carter, sino también de personas que, de alguna forma, habían tenido contacto con la tumba o con los artefactos descubiertos. Un caso particularmente inquietante fue el de George Gould, un multimillonario estadounidense que visitó la tumba poco después de su apertura. En cuestión de días, el hombre cayó enfermo y falleció repentinamente. Su muerte fue tan inesperada que algunos testigos afirmaron que, en sus últimos momentos, parecía estar desesperado y aterrorizado,
como si hubiese visto algo que no podía explicar. El propio Howard Carter, aunque no murió por causas misteriosas, también estuvo marcado por la tragedia. Después de que la tumba de Tutankamón fuera abierta, su vida se llenó de calamidades personales, enfermedades y la pérdida de su propia fortuna. Algunos incluso sugieren que la maldición estaba afectando su vida de manera indirecta. Y luego, el caso más desgarrador, el de Richard Bessel, el secretario personal de Carter. Bessel, quien había sido uno de los primeros en estar cerca de la tumba, murió de una manera tan extraña que muchos comenzaron a preguntarse si la maldición realmente tenía poder. Bessel fue encontrado muerto en su habitación de hotel, supuestamente estrangulado. Aunque las autoridades lo atribuyeron a un robo, muchos creyeron que había sido una venganza de Tutankamón. Entonces, ¿realmente existe una maldición de Tutankamón, o es todo una serie de coincidencias alimentadas por el miedo y la superstición? Aquí es donde la ciencia y la magia se encuentran. Los escépticos sostienen que las muertes fueron el resultado de enfermedades como la infección bacteriana que podría haber estado presente en los objetos de la tumba. Algunos estudios sugieren que las tumbas selladas durante milenios podrían haber albergado microbios o toxinas que afectaron a quienes entraron en contacto con ellas. De hecho, se han encontrado esporas de hongos y bacterias en otras tumbas egipcias que podrían haber causado enfermedades. Por otro lado, los supersticiosos creen que las maldiciones egipcias no son simples cuentos, sino que tienen un poder real, basado en la magia ancestral. En la antigua Egipto, las tumbas no solo eran lugares de descanso, eran santuarios espirituales llenos de protección y rituales mágicos destinados a proteger el alma del faraón. Algunos creen que los sacerdotes egipcios utilizaban hechizos para asegurarse de que los intrusos nunca pudieran perturbar el descanso eterno de los faraones. Y tal vez, algunos de esos hechizos aún tienen efecto. Y aún hay más. Tutankamón no fue un faraón cualquiera. A pesar de haber gobernado Egipto solo durante 10 años, su tumba estaba llena de artefactos de un valor incalculable, lo que sugiere que fue tratado como un rey muy importante. ¿Por qué? Tutankamón era el hijo de un faraón que trató de cambiar las bases religiosas de Egipto, Akenatón. Muchos creen que Tutankamón fue un rehén de la política religiosa de su padre, y que su muerte podría haber estado vinculada a conspiraciones en el Palacio Real. La política religiosa de Akenatón, que había impuesto el culto al dios Atón sobre las antiguas deidades egipcias, fue un cambio radical en la tradición egipcia. Esta transición no fue aceptada fácilmente por el pueblo ni por la corte real, y muchos de los seguidores de las antiguas religiones egipcias probablemente vieron en la muerte de Akenatón y la ascensión de Tutankamón una oportunidad para restaurar el orden. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que Tutankamón, incluso siendo solo un niño, fue presionado para deshacer las reformas religiosas de su padre, devolviendo el culto a los antiguos dioses egipcios. Esta inestabilidad religiosa pudo haber generado conflictos en la corte real, con traiciones y complotes que involucraban a figuras de gran poder. Algunos estudios sugieren que Tutankamón pudo haber sido asesinado, ya que se encontró una fractura en su cráneo, lo que abre la puerta a la teoría de que su muerte no fue un simple accidente, sino un asesinato orquestado por quienes querían asegurarse de que las reformas de Akenatón no siguieran adelante. La rápida recuperación del poder en Egipto por parte de los sacerdotes de Amón después de su muerte refuerza esta teoría. Hoy en día, el legado de Tutankamón es mucho más que el tesoro de su tumba. Es el legado de un joven faraón cuya vida y muerte siguen siendo un enigma. Su tumba, aunque pequeña comparada con las de otros faraones, se convirtió en la más famosa de todas debido al increíble hallazgo de sus riquezas y el misterio que rodea su muerte. Y, aunque la maldición sigue siendo un tema de debate, lo cierto es que Tutankamón sigue siendo una figura que captura nuestra imaginación. Desde su descubrimiento en 1922, su historia ha inspirado libros, documentales, películas y miles de teorías, desde las más racionales hasta las más místicas. Así que, ¿fue realmente maldito Tutankamón? ¿O simplemente somos nosotros quienes, frente a lo inexplicable, buscamos respuestas más allá de la lógica? La maldición puede ser un mito o puede ser real, pero una cosa es segura, el misterio de Tutankamón perdura. Y tal vez,
mientras investigamos más sobre él, otros secretos de Egipto seguirán saliendo a la luz. Si te apasionan los misterios de la historia antigua, suscríbete al canal, dale like al video y comenta tu opinión sobre la maldición de Tutankamón. ¿Es posible que un faraón muerto haya lanzado una maldición que perdura hasta nuestros días? Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando más secretos del pasado.